Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos. Soy Maite Sáenz, directora de la publicación, y bueno, pues nos vamos metiendo poquito a poquito en el verano y nosotros también poquito a poquito vamos a ir bajando el ritmo de nuestros webinars y bueno, pues afinando mucho los temas a tratar porque ya necesitamos todos un poquito de descanso, creo yo. No obstante, bueno, las propuestas que os seguimos llevando yo creo que van a ir en la línea de que os interesan y en esta ocasión vamos a hablar de un colectivo que es el de los empleados de primera línea, a los que en muchos casos hemos llamado nuestros héroes durante esta pandemia que nos ha obligado a repensarlo todo y que bueno, pues han sido los que han estado ahí en el epicentro de la actividad, en las líneas de producción, en empresas de alimentación, empresas de logística, nuestros cajeros, nuestros distribuidores, etcétera. Con ellos hay que seguir conectados, más allá de este impulso solidario que ha hecho aflorar ese orgullo de pertenencia casi de manera natural que algunos pensábamos que teníamos, que estaban olvidados, ¿no? Pero ahora hay que aprovechar la situación y hay que seguir manteniendo ese pulso, hay que seguir reconectando con nuestros equipos de primera línea, creando esa cultura de engagement que necesitamos. Y para ello contamos con Sara Martínez, para hablar de todo ello, con Sara Martínez, la responsable de Workplace from Facebook para Iberia, y su compañera Regina Croda, que es Product Marketing Manager. Regina, Sara, la presentación es toda vuestra. Adelante con ella. Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos hoy. Soy Sara Martínez, responsable de Workplace para España, y hoy hablaremos de cómo crear una cultura conectada con tus empleados de primera línea, cómo conseguir una mayor satisfacción y compromiso de los empleados, reduciendo así la brecha de información entre las oficinas y trabajadores de primera línea. Y por último, cómo esos factores van a tener un impacto en productividad y eficiencia. Antes de comenzar, me gustaría que reflexionarais sobre cuáles son vuestras prioridades de recursos humanos, sobre todo con este colectivo. Y pensar también cuáles son los mayores desafíos que tenéis para cumplir esos objetivos. El reciente brote de COVID-19 ha demostrado la importancia de mantener líneas de comunicación abiertas con los empleados en todo momento, sobre todo con aquellos que han tenido que trabajar durante estos meses. Y el colectivo de primera línea, estamos hablando del 80% de la fuerza laboral mundial que no se encuentra en la oficina y normalmente accede a información a través del móvil. Estamos hablando de unos 2.700 millones de personas. ¿Y qué ocurre con este colectivo? Normalmente no suele haber una comunicación con todos los empleados, sobre todo con el colectivo que no tiene acceso a un ordenador o incluso a una intranet. La interacción suele ser baja en las comunicaciones. Y además esa comunicación normalmente no suele ser bidireccional, sino que nunca recibimos, en este caso, comentarios o iniciativas del colectivo que incluso se encuentra más cercano a tus propios consumidores. Y esto tiene un impacto en la satisfacción del empleado. Como podemos ver en un estudio que realizamos, el 53% de los empleados se sienten sin voz y solo el 14% de los empleados se sienten conectados con la oficina central. El objetivo de hoy es conocer mejores prácticas de cómo podemos mejorar juntos la satisfacción de los empleados, iniciando diferentes mejoras en la comunicación. Con los clientes en los que trabajamos hoy en día hemos estudiado cuáles son los casos más comunes sobre las iniciativas que están tomando, ¿no? Y las que veis en pantalla son 5 casos de uso muy utilizados, sobre todo para conectar con el empleado de primera línea. Empezando con la información de líderes, información crítica que se puede comunicar. Cómo creamos una inteligencia colectiva a través de grupos de colaboración y colaboración transversal. ¿Cómo automatizamos procesos? Un ejemplo es una solicitud de vacaciones, cambios de turno, gestión de preguntas e incidencias de una forma más eficiente y, por último, la cultura del reconocimiento. Antes de comenzar con esos casos de uso, quería también, para los que no estéis familiarizados con Workplace, explicaros que Workplace es una solución de comunicación interna empresarial que está pensada para conectar con todos los empleados, incluidos los empleados de primera línea. Y por eso está diseñado de una forma que sea familiar y muy fácil de usar para todos los empleados, reuniendo los controles de seguridad que vuestras empresas necesitan, que esta parte la va a cubrir mi compañera Regina, y hoy en día servimos más de 30.000 organizaciones de diversos tamaños e industrias.
Me gustaría volver a los casos que hemos visto al principio y uno de ellos destacable es Clarins. Clarins, como conocéis, es una marca de productos de belleza donde su líder utiliza Workplace para comunicar con los empleados de primera línea, transmitir cuáles son las comunicaciones de la empresa, pero a la vez escuchar a los empleados y conseguir esa transmisión de información bidireccional que por lo tanto va a tener un impacto en la satisfacción del empleado. Clarins en los primeros meses de implementar Workplace consiguió un 6% mayor retención del empleado, consiguiendo así obviamente una mayor satisfacción. Y si nos movemos a otro de los casos, es colaboración. ¿Cómo podemos conseguir una mayor colaboración entre la oficina y los empleados de primera línea? En el caso que os voy a mostrar a continuación es Macro, es uno de los mayores supermercados, en este caso hablamos de Macro en los Países Bajos, donde tenían un reto de conectar a 4.000 empleados. Es decir, la comunicación, muchos de vosotros si tenéis negocios o sois responsables de recursos humanos en supermercados o cadenas de tiendas, etcétera, sabéis que la mayoría de la información se transmite a través de los supervisores de tiendas, ¿no? Este proceso puede resultar ineficiente o laborioso muchas veces, con lo cual Macro pensó en utilizar Workplace para crear grupos, en este caso grupos de categorías, donde todo tipo de empleados, en este caso que trabajen o sean responsables de esa categoría, podrían compartir iniciativas, pero también tener información mucho más precisa y granular que obviamente tuvo un impacto también en la atención al consumidor, ¿no? Es decir, esas prácticas que se pueden compartir incluso entre tiendas de lo que funciona y lo que no. Ese es el caso también de Walmart, una de las mayores cadenas de supermercados a nivel mundial, que utiliza muchísimo vídeo para formaciones de empleados. En este caso, formaciones que no necesitan que la persona tenga que viajar al destino para formar parte de una formación. En este caso, cualquier empleado podría utilizar vídeo en su móvil, incluso aprovechándose también de nuestras funcionalidades que tenemos de traducción, con lo cual la escalabilidad de mejores prácticas es sin duda una de las prácticas que utilizamos a través de los grupos dentro de Workplace, ¿no? Y esa formación se puede seguir manteniendo a través de módulos de aprendizaje que además son muy recomendables para empleados nuevos, es decir, empleados que tienen que aprender sobre la cultura de vuestra empresa y empleados que además se sientan parte de esa comunidad, ¿no? ¿Y cómo podemos conseguir eso? Pues hay ejemplos muy básicos de empresas o incluso nosotros dentro de Facebook, el cómo damos la bienvenida a empleados con un vídeo, una presentación al equipo sobre cuál era su puesto anterior en otra empresa y también una fotografía, con lo cual eso hace que esa presentación sea mucho más humana, más bienvenida y que además el resto de empleados puedan también comentar y mostrar también lo felices que están de tener a un nuevo empleado, ¿no? Eso se puede hacer a través de vídeos, de compartir también links sobre información que es básica también, imaginaros, de recursos humanos, de policies, etcétera, y obviamente el que esa persona pueda también ponerse en contacto a través de Workplace Chat, por ejemplo, o a través de los grupos con empleados que tengan el mismo puesto de trabajo, ¿no? Pues para tener una conversación sobre pues, dudas básicas o que intenten también compartir la experiencia del puesto. Algunas de esas funcionalidades más básicas, sobre todo para empleados de primera línea, que se pueden utilizar desde el móvil, es decir, es muy sencillo, se descargarían la aplicación de Workplace en Android o en iOS y podrían utilizar Workplace como utilizan también otros sistemas personales de videoconferencia, por ejemplo, en el entorno personal, ¿no? Lo que hace que estas funcionalidades se adopten inmediatamente es que son muy similares a las aplicaciones que ya utilizan en el mundo personal, con lo cual romperíamos esa brecha generacional muchas veces y son herramientas que puede utilizar todo el mundo de una forma muy sencilla. Estamos hablando de videollamadas con posibilidad también de vídeos en directo. Recientemente hemos lanzado Workplace Rooms, donde es un sistema de videoconferencia que se pueden añadir hasta 50 personas. Workplace Chat también es adaptar esa comunicación al móvil con mensajería instantánea, con vídeos, de una forma más expresiva, que en este caso sectores del mundo del retail, sectores de hoteleros, aerolíneas, utilizan muchísimo la mensajería instantánea
sobre todo en momentos de comunicación que necesita ser inmediata, ¿no? Además, me gusta reflejar también aquí con Workplace Chat, lo que hacemos es evitar lo que llamamos la sombra de IT, ¿no? de la tecnología de la información. Es decir, que muchos empleados utilizan herramientas que no son proporcionadas por la empresa porque son fáciles de usar, ¿no? En este caso ofreceríamos una funcionalidad que es muy sencilla de usar, pero a la vez también muy segura para la empresa. Y por último también los grupos donde se organiza esa información, grupos que lo que van a permitir es una comunicación más eficaz, segmentada a los distintos empleados de primera línea. Con esa segmentación lo que vamos a conseguir es que la adopción de la plataforma sea inmediata y que además sea muy relevante para el empleado, porque habrá información que sea relevante para todos y otro tipo de información que sea relevante para un equipo en concreto, ¿no? Esa comunicación es muy importante en ciertos momentos y probablemente muchos de vosotros os sentáis reflejados en los últimos meses con comunicaciones que cambiaban cada día, ¿no? Y que nuestros empleados de primera línea necesitan saber, en este caso, cuáles son las nuevas medidas a adoptar, normas de seguridad, de higiene, etcétera, ¿no? Esa información es muy fácil de hacer llegar a través de, por ejemplo, un bot, es decir, una forma automática de lanzar un mensaje a todos tus empleados donde en tiempo real puedes recibir información sobre ese empleado de primera línea. Aquí lo que veis en pantalla es un bot sobre, en este caso, de información COVID-19, ¿no? De COVID-19, donde el empleador puede, en este caso, pues preguntar al empleado el cómo se siente, por ejemplo, si necesita más ayuda del manager o si necesita a lo mejor ayuda de otro tipo y esa información pues agregada la conseguiríais también en los informes, ¿no? Información agregada anónima. Y esa comprensión es importante, ¿no? Más profunda sobre cuál es el sentimiento de vuestros empleados y se puede realizar a través de encuestas. Es decir, tenemos la opción de bots y tenemos una opción también de los equipos de recursos humanos, incluso comunicación, podrían crear una encuesta realmente en unos 10 minutos con 4 o 5 preguntas que podrían distribuir también de una forma sencilla a través de Workplace Chat, ¿no? Eso es algo que es importante preguntar a los empleados qué es lo que necesitan, cómo se sienten, incluso hacerles formar parte de vuestra estrategia, ¿no? Y es fácil también de recopilar información y los datos también anónimos y detallados dentro de nuestra pestaña de Insights en Workplace. Otro caso que hemos visto también muy familiar dentro del colectivo de primera línea son los cambios de turno. Es decir, cómo gestionamos un cambio de turno o que alguien del personal se ha puesto malo y cómo conseguimos que de forma efectiva y rápida consigamos que otro empleado pues consiga hacer ese turno, ¿no? Como veis en pantalla, este es un ejemplo también de los procesos que se pueden automatizar en empresas, tanto de recursos humanos como de finanzas, etcétera, donde en este caso concreto que veis en pantalla, el empleado podría aceptar o en este caso declinar esa solicitud de cambio de turno de un compañero, os pongo. De esta forma lo que hacemos es evitar el que ese compañero tenga que llamar al supervisor o que se tenga que meter, por ejemplo, en el ordenador o añadir credenciales. En este caso lo podría hacer todo de una forma sencilla desde el móvil. Y esta es una funcionalidad que tenemos habilitada dentro de Workplace que es muy importante para aseguraros que todos vuestros empleados están bien en tiempo real en momentos de emergencia de catástrofes naturales o incluso en momentos donde pueda haber una crisis en una cierta zona. El equipo que administra Workplace podría activar esta funcionalidad y en tiempo real conocer si vuestros empleados se sienten bien o si necesitan asistencia o incluso información donde operar en un momento de crisis. Esta funcionalidad fue activada, por ejemplo, con Delta Airlines, que es uno de nuestros clientes de aerolíneas, donde en este caso hubo un terremoto en Japón, donde tenían ciertos empleados trabajando en esa zona y gracias a Safety Check pudieron saber en tiempo real cuáles de esos empleados estaban bien o cuáles necesitaban asistencia, con lo cual esto supuso una funcionalidad clave para todo el equipo directivo de Delta Airlines. Y
Y por último, me gustaría también destacar esa parte de casos de uso que hemos comentado. Preguntaros el cómo celebráis el trabajo bien hecho de uno de vuestros empleados. Es decir, cuando un cliente está muy satisfecho por el servicio que han ofrecido, por todo el trabajo que han tenido que hacer durante estos meses, sobre todo aquellos empleados que han tenido que estar trabajando durante COVID-19 y muchas veces no hay tiempo de reconocer a esos empleados en el momento del trabajo o en el entorno del trabajo. ¿Por qué? Porque al final la prioridad suele ser el cliente y es muy difícil, os pongo un ejemplo, en el sector hotelero, en el sector de retail, de supermercados, el que incluso en compañeros o supervisores se puedan agradecer entre ellos. De esta forma, lo que permite Workplace es que se cree una comunidad y también una cultura de reconocimiento y de agradecimiento a esos empleados que han hecho algo por otro empleado o incluso por la empresa, ¿no? Os pongo un ejemplo. Delta Airlines tiene un grupo que se llama Delta Proud o Delta Orgullosos, donde prácticamente cada día o cada semana postean o publican contenidos sobre un empleado que ha hecho una labor imprescindible en su puesto de trabajo, ¿no? En el caso de la publicación que veis en pantalla es de un piloto que ayudó a los pasajeros, en este caso, en el retraso de uno de los vuelos y el cómo él fue más allá de su puesto de trabajo en ofrecer ese tipo de servicio de manera excelente, ¿no? También se pueden utilizar funcionalidades para agradecer, como nosotros tenemos un hashtag que es el Thanks Bot, ¿no? El bot de agradecimiento, donde en este caso la propia persona o el empleado recibiría el mensaje de que alguien le ha agradecido, pero también su manager, ¿no? Con lo cual generas esa cultura de agradecer a otros empleados. Antes de pasar la voz a mi compañera Regina, me gustaría también enseñaros el cómo Starbucks conecta con los empleados que se encuentran en las tiendas, los camareros, los baristas, y cómo eso ha hecho que muchas veces, recuerdo que el CEO de Starbucks lo comentaba, gracias a los empleados que se encuentran en las tiendas todos los días y saben qué es lo que piden, ¿no? Los clientes, qué bebidas piden, qué es lo que necesitan, han conseguido que muchas ideas que podrían haber llevado semanas, incluso meses dentro de Starbucks, se pudieran ejecutar en solo un día, ¿no? Y esto ha sido gracias a crear una cultura conectada dentro de los empleados donde ellos se pueden hablar entre sí y obviamente en compartir esas ideas. Pongamos el vídeo. I just love being a store manager at Starbucks. But I think we just stay in our own little bubble, our own little store. Now, thanks to Workplace, I feel like my peer group has just expanded incredibly. I have the opportunity to reach out to a store manager down in Texas or in Miami who might be able to support me and to be inspired by what others are doing. At Starbucks, we have over 80% of our store managers using Workplace on a weekly basis. We can communicate instantly right into the hands of our store partners, and then they are better able to serve our customers. Having a platform like Workplace that is rooted in connection, it is right at the heart of what makes us better, makes us who we are. We were hungry for that connection to each other. With Workplace, I really feel that it's making us a better team. Y ahora voy a dar paso a mi compañera Regina Croda, que además es Product Marketing Manager dentro de Workplace de Facebook y con foco especialmente en desarrollar el producto para los empleados de primera línea. Regina, ¿todo tuyo? Gracias, Sara. Hola a todos y nuevamente, como Sara dijo, yo trabajo en el equipo de producto y estamos enfocados en cómo hacer que los empleados de primera línea puedan obtener más valor de Workplace cuando en realidad operan en un ambiente diferente a los empleados como nosotros, que igual y nos sentamos detrás de un ordenador. Entonces me gustaría hablarles un poco más de cómo podemos lanzar Workplace de una manera eficiente para los empleados de primera línea y los resultados que se pueden obtener a razón de eso.
Como Sara les compartió, Workplace ofrece muchísimo valor a estos empleados y la verdad es que nosotros hemos realizado bastantes estudios donde hemos encontrado que las necesidades principales de los empleados de primera línea son, una, necesitan recibir información pertinente a su trabajo de una manera rápida, quieren saber cuál va a ser como la prioridad del día y no hay un canal donde puedan hacerlo rápidamente. Generalmente usan otro tipo de herramientas que no son, digamos, aprobadas por su organización. Dos, necesitan también sentirse incluidos en decisiones que les van a afectar a ellos. Obviamente saben que no puede ser cualquier y todo el tipo de decisiones, pero si hay cambios en algún proceso, quieren saber que su feedback, que todo el conocimiento que tienen del producto y de la compañía van a ser considerados. Y tres, también quieren sentirse valorados. Y por una parte, tener este tipo de herramientas de comunicación ayuda a sentirse valorados, pero obviamente la parte que Sara estaba elucidando, que era, ok, también necesitamos herramientas para hablar de esos éxitos que han tenido y de cómo se están desarrollando en el negocio. Entonces, sabemos que Workplace puede ayudar con todo ello, pero es fácil para nosotros olvidarnos que si ellos no tienen acceso a un correo electrónico, todo puede ser mucho, mucho más complicado. Entonces, nos hemos dado nosotros a la tarea de cambiar eso. Y hemos desarrollado soluciones como códigos de acceso, por ejemplo, que ayudan a mejorar el acceso para empleados de primera línea que no tienen un correo electrónico. Entonces, ellos pueden recibir una clave con la que pueden accesar a Workplace y a partir de ello generar su propio nombre de usuario y su contraseña. Y en las próximas semanas, de hecho, vamos a desarrollar y vamos a lanzar una nueva adición a esta funcionalidad que va a permitir a las compañías hacer todavía más fácil la distribución de estos códigos de acceso. Nosotros sabemos que a final de cuentas Workplace va a ayudar mucho, pero tenemos también que ayudarlos a ellos a tener fácil acceso a Workplace para que puedan entrar por primera vez y bueno, a partir de ello una y otra vez. Y digo, evidentemente no podemos negar la importancia de la seguridad en nuestras soluciones. Workplace cuenta con los certificados de privacidad y de seguridad más importantes del mercado y bueno, esto también se demuestra por las organizaciones que confían en nosotros para procesar sus datos. Pero lo que vemos mucho es que una de las razones principales por las cuales las organizaciones y también los empleados quieren usar Workplace es para sentirse cómodos y en control de la información de la compañía y de los clientes que se está manejando. Por ejemplo, hace un par de semanas yo estaba hablando con el dueño de una compañía, tienen gimnasios, y ellos me decían que una de las razones por las cuales lanzaron Workplace es que los empleados estaban usando WhatsApp mucho para compartir información de los clientes. Por ejemplo, este cliente acaba de inscribirse, para compartir la información también de sus propios empleados y esto les preocupaba bastante. Entonces, no es solamente como toda la información de la compañía, pero también los datos personales que se comparten. Entonces, esto fue una gran motivación para lanzar Workplace. Y por el otro lado, también escuchamos que los empleados no quieren usar sus propias herramientas como que usan en su vida personal para hacer trabajo. A veces, si reciben un mensaje de WhatsApp de su gerente, por ejemplo, no quieren esperar, le voy a contestar fuera de mi horario de trabajo. Entonces, el hecho de tener Workplace les ayuda bastante a tener esa separación de vida personal y profesional y también, nuevamente, no tener que compartir su número de teléfono, por ejemplo, con todos sus colegas si no es necesario. Entonces, nuevamente me gustaría reiterar, la principal diferencia de Workplace es que puede ser adoptado rápidamente. Los empleados saben cómo usarlo, los empleados disfrutan usarlo. Es bastante importante cuando estás enfrente de un cliente o haciendo otras actividades todo el día, que la herramienta donde vas a obtener esa información de comunicación en realidad sea placentera para usar. Y por último, es también muy importante tener un lugar único donde puedas accesar toda la información que necesitas para hacer tu trabajo. Entonces, el hecho de que Workplace se integre rápidamente con los sistemas existentes también es muy importante para la organización y para el empleado, que al final de cuentas decide usar el producto en el día a día.
Y estos resultados los hemos visto. Nosotros ya hemos realizado un estudio del impacto económico de Workplace para realmente entender cuál es el retorno de la inversión en Workplace. Y una de las estadísticas, digo, bastante impactantes es que, por un lado, Workplace permite a los supervisores tener la retroalimentación de los empleados, que nuevamente los empleados la quieren dar, los supervisores la quieren recibir, pero a veces no hay el canal para hacerlo. Entonces, Workplace permite que esto pase 21% más rápido. También la colaboración con otros empleados es 25% más rápido. Y de esto se lo pueden imaginar que es, ok, si no estoy batallando la mitad del tiempo por encontrar cuál es el teléfono de esta otra persona o por encontrar cuál es el experto o el encargado de esta área, pero simplemente tengo un lugar para accesar esa información. Entonces, no es tan sorprendente entender por qué este 25%. Y otra vez, si la principal, digamos que el principal punto como de contención o el pain point de los empleados es recibir la información rápidamente, Workplace ayuda a hacer esto 34% más rápido. Entonces, hemos visto este impacto una y otra vez en las compañías y digo, tenemos ejemplos de, por ejemplo, hay una compañía que se llama Valley Living en Norteamérica, que ellos han visto que su retención de empleados ha aumentado un 20% a base de tener estas mejoras por medio de Workplace. Entonces, también lo hemos cuantificado por la parte de nuestros clientes. Y bueno, a final de cuentas, todo este sentimiento de esta parte de sentir que la compañía confía en mí, me está dando información de una manera, o sea, en un tiempo correcto, digamos, la compañía también está escuchando mi feedback. Esto ayuda a los empleados a sentirse seguros, apoyados, aceptados e incluidos y con toda la situación que estamos viviendo, hemos visto que en realidad esto hace la diferencia entre los empleados que, una, se van a quedar con una compañía a largo plazo, pero dos, también se van a sentir cómodos haciendo su trabajo y haciéndolo bien en el día a día. Y cuando tengan algún problema, también se van a sentir con la confianza de expresarlo, de hablar de ello y de solucionarlo, en lugar de tratar de esconderlo o dejarlo abierto. Entonces, sí, lo único que queda por decir es que los invito a ver nuestra página de soluciones en workplace.com y ver realmente cómo Frontline puede ayudar a su compañía. Adelante, Pues Sara. muchísimas gracias, Sara, Regina. Nos habéis abierto, yo creo que un mundo de posibilidades a un ámbito que muchas veces está, no os diría olvidado, pero bueno, un poquito menos presente que las áreas corporativas a la hora de hablar de esa atención al empleado, de esa comunicación permanente y de verdad de ese engagement que necesita. Y el COVID nos lo ha puesto de manifiesto. Hablábamos de ellos como nuestros héroes. Bueno, nuestros héroes necesitan herramientas para que, bueno, pues esa heroicidad luego se mantenga en el tiempo de forma de, pues bueno, de un compromiso mucho mayor. Tenemos varias preguntas y hay una en concreto que se repite varias veces y es claro, a las empresas les preocupa saber cómo se gestiona la información para los empleados en el ecosistema de Workplace. Vale, pues si quieres, he contestado yo, Regina. La información en Workplace se gestiona, lo primero tienes lo que llamamos en la sección de noticias o newsfeed en inglés, donde el empleado verá la información que pertenece a los grupos en los que forma parte, ¿no? O grupos, la información se distribuye a través de los grupos de Workplace, es decir, va a haber grupos que son grupos de toda la compañía. Te pongo un ejemplo. Puede haber un grupo que sea todos los empleados y el nombre de la empresa, donde se harán comunicaciones más de líderes, donde lo que queremos es comunicar cambios importantes, nueva visión y cultura, y los empleados pueden o no comentar en este caso en esos grupos, ¿no? Eso lo que hacemos es distribuir la información en grupos y los grupos tienen diferentes controles también de acceso y de seguridad. Luego habrá grupos más transversales, es decir, no todo el mundo tiene que estar a lo mejor en un grupo que sea para hablar de ventas, sino que son los grupos transversales donde lo que queremos es que haya una inteligencia colectiva, no solo con el equipo de ventas a lo mejor que esté basado en Madrid, pero el que esté también basado en Valencia y que entre ellos creen una conversación más transversal y que se compartan las prácticas, ¿no? Perfecto. Creo que También
Sí. Uy, perfecto. Hay también varias preguntas que hablan un poco de la participación, o sea, cómo incentivar la participación de los empleados, cómo conseguir esa intervención más cotidiana de los empleados de línea con estas herramientas, que quizás sea un punto también que haya que trabajar desde un principio para el éxito de la implantación. Sí, la verdad es que, digo, lo que nosotros vemos es, por una parte, en la parte de lanzamiento es como cuando se necesita como la mayor parte de, digamos, de planeación al respecto, porque, como digo, con cualquier tipo de herramienta, y esto no aplica solamente para los empleados de primera línea, pero es importante saber por qué me estás invitando a Workplace, cuál es el uso que yo le debo dar, y en cuanto esas expectativas estén alineadas y realmente, o sea, se haya puesto un poco de pensamiento como, ok, nuevamente, el principal problema para los empleados de primera línea es recibir las noticias, entonces saber, ok, tengo un grupo aquí donde puedo ver para mi tienda, por ejemplo, cuál es la noticia del día. Entonces, siempre y cuando se tengan un par de grupos donde realmente hay un objetivo, entonces la gente va a entrar y en cuanto empiezan a obtener valor, no es necesario administrar la comunidad y como, oigan, tienen que regresar esta herramienta, la gente regresa. Entonces, es simplemente pensar realmente cuál es el problema que estamos solucionando para ellos y bueno, asegurarnos de que nuevamente el acceso sea súper claro cómo entrar a Workplace y fuera de ello, la verdad es que es bastante orgánico. Hay también quien os felicita sobre todo por aportar casos prácticos. Y en relación a estos casos prácticos nos preguntan por los plazos de implantación de la herramienta. Los plazos de implantación van a variar dependiendo del tamaño de la empresa. Es decir, no es lo mismo implementar Workplace a una empresa que tiene 500 empleados que a lo mejor 20.000 empleados, ¿no? Pero sí que podemos dar un abanico de cuál es el tiempo en función de las implementaciones que hemos hecho Reina y yo en el pasado, que suele rondar entre un mínimo, en este caso de las empresas a lo mejor más pequeñas, de un mes, hasta las empresas más grandes de poder hacer esa implementación en 6 meses, ¿no? Ya hablaríamos de una implementación donde el equipo desarrolla una estrategia donde cubrimos 5 pilares básicos, es decir, hay una comunicación estratégica, que es justo lo que comentaba Regina, hay que comentar el por qué se va a utilizar Workplace, qué es Workplace, y los casos de uso para cada departamento, es decir, al final tenemos que ver cuáles son esos problemas que vamos a solventar o intentar solventar, obviamente, con Workplace, es uno de los principales objetivos. Entonces, lo que queremos conseguir aquí es que todo el mundo pueda utilizar la herramienta de una forma muy sencilla, ¿no? No sé si quieres añadir algo, Regina. Sí, a final de cuentas creo que esa parte del manejo del cambio es lo que toma un poco más de tiempo como en la parte de pensar al respecto. Honestamente, o sea, la parte técnica es bastante sencilla y especialmente en esta época de COVID hemos visto ejemplos de compañías que tienen una cadena de tiendas de autoservicio y ha lanzado Workplace en 5 días porque era realmente crítico. Entonces, es más como tener la parte de cuál es realmente el objetivo, como Sara estaba diciendo, para lanzar Workplace. Pero sí, pero la parte técnica no es el problema, es realmente tener pensado el problema que estamos resolviendo. Por añadir una parte, Maite, yo creo que lo más importante es tener esa iniciativa de realizar ese cambio cultural y de crear una cultura más conectada y sobre todo tener el apoyo del equipo ejecutivo. Es decir, al final Workplace va a impactar la forma en la que operan las empresas por dentro y necesita tener sobre todo el apoyo del equipo ejecutivo y los líderes para que ellos estén comprometidos en comunicar y en transmitir esa información de una forma más dinámica y transparente con los empleados, ¿no? Yo creo que esa es la parte clave para implementar Workplace y luego los pasos que hemos comentado alrededor de IT y comunicación que son importantes también de implementar durante el proceso. Sí, la coordinación es fundamental, si no se pierden muchos esfuerzos. Nos preguntan también, porque en algún momento determinado de vuestra intervención habéis hablado de lo fácil que es la herramienta para superar los típicos problemas que hay en cuanto a diversidad generacional en el uso de la tecnología. Y nos piden a ver si podéis profundizar un poquito más en este ámbito. Sí, aquí básicamente es decir, el cómo está diseñado Workplace y ya no solo Workplace, es decir, al final el formar parte de Facebook, ¿no? Nos ayuda a tener esa contribución única, es decir, nosotros tenemos la experiencia de estar conectando durante 15 años a más de 2.500 millones de personas a nivel global
independientemente de que tengan mayor conocimiento de tecnología o no, porque lo que queremos con Workplace es dar acceso al empleado más desconectado, es decir, que no necesitas tener mucho conocimiento de tecnología, pues en este caso para utilizar Workplace, ¿no? Lo que queremos decir de esta forma es lo que los empleados van a utilizar y adoptar Workplace de una forma muy orgánica, ¿no? Muchas veces escucho a empresas decir, no, es que tenemos que empujar esta herramienta. Y digo, las herramientas no se empujan, ¿no? Yo creo que es importante que el empleado vea lo fácil que es utilizarlo, porque al final tenemos que simplificar y automatizar esos procesos y cuál es el beneficio para ellos, ¿no? Es decir, si esas dos pilares se entienden, es decir, la herramienta es muy orgánica, es decir, nosotros, la mayoría de clientes que tenemos, la adopción está por encima del 70% del empleado base, en este caso a nivel mensual, ¿no? Y es algo que se genera totalmente de forma orgánica, que es algo, yo creo que a nivel empresa es la contribución única que ofrecemos, que sabemos cuáles son las herramientas que quiere utilizar todo el mundo, ¿no? Incluyendo, como comentabas, Maite, la diferencia de a lo mejor generaciones más jóvenes que son más digitales, más tecnológicas, pues van a saber utilizar tecnología probablemente más compleja. El caso de Workplace no necesitas haber utilizado Facebook en el pasado, ¿no? O cualquier otra solución, sino que está hecha para que esa accesibilidad sea para todo tipo de generaciones. Y lo único que yo agregaría también es que no solamente es algo generacional, pero también Workplace es una herramienta muy inclusiva con gente de diferentes perfiles. Por ejemplo, si hablo de mí misma, la verdad es que yo soy bastante introvertida en general y Workplace me permite tener un lugar donde yo puedo expresar, o sea, toda mi experiencia, puedo hablar de toda mi aportación y mi conocimiento en el negocio y no necesito ser la persona la que habla más fuerte o la que interrumpe en medio de una junta. La verdad es que me siento escuchada y me da bastantes oportunidades. Entonces, Workplace la verdad es que permite una diversidad de pensamiento que puede ser generacional, puede ser por otro tipo de perfil. Y es ahí ahora mismo donde está la potencia de las organizaciones, aprovechar esa diversidad. Totalmente. Esta última pregunta y la afino, y yo creo que es, bueno, no creo, lo dice él, están ya explorando herramientas y nos preguntan por cuál es la contribución única y diferencial de Workplace respecto de la competencia. Sí, la verdad es que... Bueno. Sí. La verdad es que a veces vemos como comparaciones con otro tipo de productos que si ves como línea por línea, es como, ok, hay bastantes de las funcionalidades que pueden sonar igual, pero lo que nosotros vemos, y Sara comentaba, es este 70% de adopción en general que vemos en general en nuestra base de clientes, eso no es la norma. Entonces, la diferencia en realidad es en esta implementación que es algo sumamente fácil de utilizar. Entonces, que la gente, o sea, digo, cualquier tipo de empleado, vienes, lo usas, sabes cómo usarlo, lo disfrutas y esto conlleva a más y más uso y más valor relacionado con el trabajo. Entonces, para mí esa es realmente la diferencia, que es una herramienta que es fácil de usar y esto se demuestra en la adopción que vemos. Sí, yo añadiría ahí que tenemos una gran ventaja como empresa, es decir, podemos ver cuáles son las tendencias del mercado y cuáles son las herramientas que los consumidores quieren utilizar o las personas quieren utilizar y WordPress está en continua evolución, es decir, en los últimos meses, y Regina sabe esto mejor que yo, estando en el equipo de producto, las funcionalidades que hemos lanzado en los últimos meses. Hemos podido reaccionar muy rápidamente gracias a la infraestructura que tenemos y también traer a la solución pues herramientas básicas de videoconferencia y funcionalidades también para el remote working, ¿no? El teletrabajo que hemos tenido en los últimos meses. Y yo creo que es algo que es una ventaja, contribución única que tenemos de como empresa estar continuamente en evolución y desarrollo de la plataforma, con lo cual asegurar también a la audiencia de que Workplace no es para nada una solución que se quedará obsoleta, sino que irá añadiendo nuevas funcionalidades que desde luego beneficiarán también al empleado de primera línea, porque es una de las mayores vocaciones de Workplace, es conectar con el colectivo que no ha sido nunca conectado por otras herramientas, ¿no?
Pues muchísimas gracias a las dos. La verdad es que hemos visto que hay que actualizarse permanentemente y que esta situación de COVID, bueno, nos ha demostrado que somos capaces de adaptarnos a la tecnología mucho más de lo que nosotros mismos pensábamos. Y nuestros empleados de línea han demostrado que han estado ahí en muchas ocasiones con pocos medios para estar coordinados pues, como la situación requería, ¿no? Yo creo que hay que aprovechar el tirón. Sinceramente, agradezco, por supuesto, la conexión. Pues mira, tenemos más de 200 personas conectadas. Eso significa que hay ya empresas que están de verdad planteándose en serio que esto hay que aprovecharlo y que es el momento de hacerlo. Así es que os agradezco que hoy estéis conectado, que seáis, como yo digo, que os guste bichear herramientas, porque si no conoces lo que hay, ¿cómo vas a seleccionar lo que de verdad te puede ser útil y aportar valor? Pues lo dicho, muchas gracias a todos, a vosotras por la exposición, me ha encantado, la verdad, conocer un poquito más a fondo Facebook, y estamos a disposición, vosotras y nosotros, para cualquier duda que los asistentes tengan a través de los canales privados, pues os podremos contestar vuestras preguntas. Muchas gracias y hasta un nuevo webinar con Observatorio. Cuidaros mucho Gracias, todos. Maite. Gracias a todos. Gracias. Chao. Chao. Chao.